Unit 5. A comer. in which food and drink are the main subject. And ordering it, talking about it, arranging to have it. And using it as a very valuable basis for conversation. Section 1. ¿Qué van a tomar? Track 1. Before you listen to the first dialogue, it would be a good idea to have a look at the list of tapas or snacks on page 62. If you don't have the book in front of you, simply try to recognize as much as you can as you listen. And in any case, try to work out who has the vermouth, vermouth, and who has the dry sherry, fino. Who has the omelette? Tortilla. And finally, who has the potato salad, patatas alioli. Then you'll be able to recognize what Pilar and Luis order in this bar. Pilar speaks first after the waiter. Buenas tardes. ¿Qué van a tomar? Un fino, por favor. Para mí, un vermú. Muy bien. ¿Qué tapas hay? Patata, chorizo, jamón serrano, jamón de York, queso, gambas, calamares fritos, champiñones, aceitunas. ¿Qué patatas hay? Patatas alioli y tortilla de patatas. Una ración de tortilla, por favor. ¿Para usted? Unas patatas alioli. Now practice saying what they order and how they order it. Un fino, por favor. Para mí un vermú. Una ración de tortilla, por favor. Unas patatas alioli. Notice how the waiter asks them what they would like. Just listen. ¿Qué van a tomar? What are you going to have? And para usted, which means what would you like, but is generally used as for you. Now practice saying one or two more of those tapas. Concentrate on the ones you think you'll be more likely to order. Chorizo. Jamón serrano. Gambas. Calamares fritos. Champiñones. Aceitunas. Tortilla de patatas. Queso. Patatas alioli. Now listen to that dialogue again. And see how much food you know. Buenas tardes. ¿Qué van a tomar? Un fino, por favor. Para mí, un vermú. Muy bien. ¿Qué tapas hay? Patata, chorizo, jamón serrano, jamón de York, queso, gambas, calamares fritos, champiñones, aceitunas. ¿Qué patatas hay? Patatas alioli y tortilla de patatas. Una ración de tortilla, por favor. ¿Para usted? Unas patatas alioli. Track 2. This time you'll hear two people, Ben Smith and Maria Saenz, ordering a meal. First look at the list of food and drink on page 63, and then as you listen, make a note of what they order from the menú del día, the fixed menu. If you don't have the book, try to spot one first course, one main course, and one drink they order. You'll also hear that the waitress doesn't mention first time the item that Ben Smith eventually orders. Which one is it? Buenas tardes. ¿Qué van a tomar? ¿Cuál es el menú del día? ¿Sopa juliana o sopa de ajo? ¿Ensalada mixta, pescado frito o pollo asado con patatas? Fruta del tiempo. Vale. Para mí, sopa de ajo y pescado frito. Muy bien. ¿Hay tortilla española? Sí, hay. Entonces, la tortilla y una ensalada mixta para mí. ¿Para beber? ¿Vino blanco? Sí, vino blanco. ¿De la casa? Sí, vale. Y una botella de agua mineral con gas.
Notice in that conversation how Maria asked what the fixed menu was. Listen and repeat. ¿Cuál es el menú del día? And they both, at different times, use a useful little word for okay. Vale. Listen and repeat. Vale. Sí, vale. When Ben wants to know if something is on the menu or available, he uses another useful little word. ¿Hay? Listen how he uses it, then repeat the phrase. ¿Hay tortilla española? Now for a little more pronunciation practice, checking if some of those items are on the menu. Listen and repeat. ¿Hay sopa juliana? ¿Hay sopa de ajo? ¿Hay ensalada mixta? ¿Hay pescado frito? ¿Hay pollo asado? ¿Hay fruta del tiempo? ¿Hay vino blanco? ¿Hay agua mineral con gas? Now listen to that conversation again and see how much more you understand. Buenas tardes. ¿Qué van a tomar? ¿Cuál es el menú del día? ¿Sopa juliana o sopa de ajo? ¿Ensalada mixta, pescado frito o pollo asado con patatas? Fruta del tiempo. Vale. Para mí, sopa de ajo y pescado frito. Muy bien. ¿Hay tortilla española? Sí, hay. Entonces, la tortilla y una ensalada mixta para mí. ¿Para beber? ¿Vino blanco? Sí, vino blanco. ¿De la casa? Sí, vale. Y una botella de agua mineral con gas. Track 3. Seafood is not to be missed in Spain. In this conversation, a waiter in Malaga explains what is on the menu or what he recommends. Look at the list on page 64, and as you listen, try to pick out his recommendations, of which there are quite a few. If you don't have the book, just try to pick out one first course, one main course, and one drink they order. Pues depende de lo que haya. A ver, ¿qué nos recomienda? Las croquetas, es lo típico de aquí. Unos espetitos de sardinas, unas almejitas salteadas, unas gambitas, unas cigalitas, unos langostinos. ¿Qué pescado grande tenéis? Pues mire usted, le puedo poner una dorada a la espalda, a la plancha, aliñadito con ajo, perejil y aceite. O, si quiere, un rodaballo, lenguado. ¿Es de segundo? Es de segundo. ¿Y de primero? Yo empezaba con unas cigalitas. Pues mire, se las pongo ahora mismo. Notice the way the first customer asks what the waiter recommends. Then practice saying it yourself. ¿Qué nos recomienda? And as they ask about the different courses, the customers use the expressions ¿Y de primero? What about the first course? ¿Y de segundo? What about the second course? Practice saying those. ¿Y de primero? ¿Y de segundo? Now, listen to the dialogue again and think what you would have ordered. Pues depende de lo que haya. A ver, ¿qué nos recomienda? Las croquetas, es lo típico de aquí. Unos espetitos de sardinas, unas almejitas salteadas, unas gambitas, unas cigalitas, unos langostinos. ¿Qué pescado grande tenéis? Pues mire usted, le puedo poner una dorada a la espalda, a la plancha, aliñadito con ajo, perejil y aceite. O, si quiere, un rodaballo, lenguado. ¿Es de segundo? Es de segundo. ¿Y de primero? Yo empezaba con unas cigalitas. Pues mire, se las pongo ahora mismo. Section 2. ¿Qué nos recomienda? Track 4. 4 business people are having dinner at the Hotel Savoy in Bilbao.
in the Basque Country, where food is taken very seriously. If you can, look at the words and phrases on pages 5 and 6, and notice particularly the expression un plato típico, a local dish, Other phrases to listen for are bistec, steak, which can be poco hecho, rare, or en su punto, medium. The first time you listen, just try to work out what merluza en salsa verde consists of, and how the person who orders steak first likes it done. ¿Qué les puedo servir? ¿Qué nos recomienda? Les puedo recomendar el bacalao a la vizcaína o un plato típico del País Vasco, la merluza en salsa verde. ¿Qué es eso? Merluza con ajo en salsa de perejil. Muy bien, para mí la merluza. ¿Hay bistec? Sí, señora. Entonces, para mí el bistec, en su punto. Para mí también. Yo prefiero el bistec poco hecho, por favor. La señora, ¿qué va a tomar? ¿Tiene algún plato vegetariano o de vigilia? Sí, tenemos arroz, potaje de vigilia con o sin pescado y una selección de verduras. Perfecto. Voy a tomar el arroz y las verduras. A useful phrase from that dialogue was, ¿Qué es eso? What is that? Try saying it. ¿Qué es eso? Now 3 different ways of ordering something, all of which you heard in the dialogue. Voy a tomar, I'll have. Para mí también, the same for me. And yo prefiero, I prefer. Now practice saying these, each one in a complete phrase. Voy a tomar el arroz y las verduras. Para mí también. Yo prefiero el bistec poco hecho, por favor. Another way of asking if something is available is to ask, ¿Tiene? Do you have? Practice with the expressions you heard. ¿Tiene algún plato vegetariano o de vigilia? Now listen to the whole dialogue again. This time, you should be able to get a good idea of the main course of each of the 3 diners. ¿Qué les puedo servir? ¿Qué nos recomienda? Les puedo recomendar el bacalao a la vizcaína o un plato típico del País Vasco, la merluza en salsa verde. ¿Qué es eso? Merluza con ajo en salsa de perejil. Muy bien, para mí la merluza. ¿Hay bistec? Sí, señora. Entonces, para mí el bistec, en su punto. Para mí también. Yo prefiero el bistec poco hecho, por favor. La señora, ¿qué va a tomar? ¿Tiene algún plato vegetariano o de vigilia? Sí, tenemos arroz, potaje de vigilia con o sin pescado y una selección de verduras. Perfecto. Voy a tomar el arroz y las verduras. Section 3. Sí, gracias. Track 5. Pilar invites Luis for a drink, but Luis has to say no. What reason does she give? ¿Quiere tomar una copa con nosotros? No, gracias. Lo siento, tengo una reunión. Pablo Suarez then invites Luis to dinner. See if you can spot where they're going to eat. And what time they're going to meet. ¿Quiere cenar con nosotros? Sí, gracias. Muy amable. Tenemos una mesa reservada en el restaurante Cádiz. Voy a buscarle a las 9. De acuerdo. Notice the way Pilar invites Luis. ¿Quiere tomar una copa con nosotros? Would you like to have a drink with us? Copa is the word for a wine glass. Now practice using this very useful expression. ¿Quiere tomar una copa con nosotros?
Track 6. Ben Smith is booking a table at his hotel restaurant. The waiter needs several pieces of information. What are the first three? Buenas tardes. Quisiera reservar una mesa, por favor. ¿Para qué día? Para el próximo jueves. ¿Para cuántas personas? Para 3 personas, por favor. ¿Para qué hora? Para las 9:30. ¿A nombre de quién? Ben Smith. Habitación número... 321. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Adiós. The first three questions the waiter asks are, ¿Para qué día? For what day? ¿Para cuántas personas? For how many? ¿Para qué hora? For what time? notice that the replies all begin with the same word. Para. Practice saying them. Para el próximo jueves. Para 3 personas, por favor. Para las 9:30. The other things the waiter asked for were Ben Smith's name, a nombre de quién, and his room number. Habitación número... Now listen again and jot down or memorize the replies to the waiter's questions. including the name and the room number. Buenas tardes. Quisiera reservar una mesa, por favor. ¿Para qué día? Para el próximo jueves. ¿Para cuántas personas? Para 3 personas, por favor. ¿Para qué hora? Para las 9:30. ¿A nombre de quién? Ben Smith. Habitación número... 321. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Track 7. The Vips restaurants in Madrid are very popular. Señor Arango explains some of the factors that have helped towards this success. As you listen to him, make a note of the VIP's opening times, the kind of menu on offer, and any other attractive features he mentions. Madrugada is the word for early morning. Primero tenemos un horario muy amplio. Abrimos desde muy temprano en la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, los 7 días de la semana. Creo que en Madrid, por ejemplo, por 1.300 pesetas, por ejemplo, 1.385 para ser exactos, que es nuestro menú del día en Vips, que incluye un primero, un segundo plato, un postre, café y tu bebida. Creo que por ese tipo de dinero y en ese ambiente, con esa limpieza, con aire acondicionado, no tenemos mucha competencia. Listen again to check. And this time listen also for the exact price of the fixed menu. Primero tenemos un horario muy amplio. Abrimos desde muy temprano en la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, los 7 días de la semana. Creo que en Madrid, por ejemplo, por 1.300 pesetas, por ejemplo, 1.385 para ser exactos, que es nuestro menú del día en Vips, que incluye un primero, un segundo plato, un postre, café y tu bebida. Creo que por ese tipo de dinero y en ese ambiente, con esa limpieza, con aire acondicionado, no tenemos mucha competencia. Section 4. ¿Conoce España? Do you know Spain? A question typical of the kind of thing you talk about over a meal. Which can range from travel and food through national economies to the speaker's origins. Track 8. Louis Taylor and Ben Smith are having dinner with a Spanish colleague. They're talking in Spanish about a range of general topics. As you listen, decide whether this is Ben Smith's first visit to Spain, whether he's from London, and whether Louis Taylor has been to Valencia and Vigo. ¿Conoce España? No, no conozco España. Esta es mi primera visita. ¿Y usted, señor Smith? Sí, conozco Madrid, Barcelona, Valencia y Vigo. ¿De dónde es usted? Soy de Sheffield, pero vivo y trabajo en Londres. ¿Y usted? Yo soy de Londres. ¿Conoce Londres? The conversation moves on to food, and the Spaniard asks his 2 visitors about their meal and their tastes in general.
You should be able to spot what Luis is eating. And what Ben's favorite Spanish dish is. Las verduras están muy buenas. ¿Qué tal el arroz a la zamorana? Muy bueno también. ¿Le gusta la cocina española, señor Smith? Sí, me gusta bastante. ¿Qué le gusta más? Me gusta la paella. Me gustan los mariscos. ¿Un poco más? No, gracias. He comido bien. Un postre, entonces. Two useful phrases you heard there are ¿Qué tal el arroz? What's the rice like? And las verduras están muy buenas. The vegetables are very good. As the meal progresses, they talk about travel and, inevitably, business. Ben Smith has a very busy few days ahead of him. Can you work out where he will be next Monday? ¿Viaja mucho? Sí, viajo bastante. ¿Por España? Sí, por toda Europa. Viajo bastante a Francia y Alemania. El viernes próximo voy a París y el lunes voy a ir a Frankfurt. ¿Qué tal los negocios? Bastante bien. In that exchange of words, you will have heard something which is often asked of business people. ¿Viaja mucho? Do you travel a lot? And the reply, Sí, viajo bastante. Yes, I travel quite a lot. Practice those. ¿Viaja mucho? Sí, viajo bastante. And one final useful exchange. ¿Qué tal los negocios? How's business? And the not unexpected reply, Bastante bien. Pretty good. Replay the whole dialogue. Could you answer all the questions that you are about to hear? And just as important, could you ask them? That's all about food, then. Except to remind you about the punto de control, as usual. Make sure you've digested all those key phrases. And here's one final tip. As you hear Spanish being spoken by Spaniards or Latin Americans, either in real life or on film or video, try to pick out one or two short phrases that you recognize. And that you can remember. And repeat to yourself, or to a friend, until you sound just like the original. Here are two phrases to start with. ¿Qué tal la paella? Or, me gusta la tortilla. Now find a few more of your own and practice until they're perfect, or nearly perfect. Hasta luego.